Saludos, queridos radioyentes. Es un placer poder saludarles a través de la poderosa. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Tony Fontao y Nelson Moreno que les habla, extendemos una cordial invitación a que se queden con nosotros durante esta media hora para tratar temas relacionados con la palabra de Dios. Con ustedes, el señor Tony Fontao. Muchas gracias, Nelson, y queremos darle la bienvenida a todos nuestros oyentes. La Iglesia de Dios en Miami está presentando este programa a su tiempo, porque Dios hace todas las cosas a su tiempo. Nelson, esta semana, el sábado, hubo un terremoto grandísimo en China y hubo otro terremoto el domingo en Irán. También esta semana ha pasado, cogieron a un republicano que iba a ir preso y todo porque lo cogieron, creo que ha cogido como $2 millones bajo la mesa. Ah, sí. Ya te enteraste. En California, ¿no? Sí, en California. Sí. Otra persona que rompió las leyes de Dios y cayó en problemas. Exacto. Y entonces ahora tiene que delatar a la gente o va de cabeza para la prisión. Exacto. Y hay gente envuelta y tragedia y problemas en la familia porque no, la codicia, no aceptaron con lo que estaban ganando, tenían que robar, tenían que coger cosas, más dinero. Y eso es parte de la política hoy en día, afortunadamente, en el mundo entero. Los políticos que tenemos en el mundo entero están en el puesto para ellos mismos. Sí, avaricia, ¿no? Para ellos mismos, para servirse a ellos mismos. Gracias a Dios, nosotros tenemos el entendimiento que va a venir un gobierno que va a ser para la felicidad del mundo entero, que es nuestro Rey Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a esta tierra con un mensaje del Padre que tiene que ver con un gobierno que va a ser establecido en esta tierra y está llamando un poco de personas en estos momentos para ser escogidos. La Biblia dice que hay muchos los llamados, pocos los escogidos. Hay personas que no entienden por qué la Iglesia de Dios es tan pequeña. La Iglesia de Dios es tan pequeña porque vemos los ejemplos como nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino del Padre, Dios aquí en la carne, estuvo en la tierra, y en uno de los servicios más importantes que tuvo, en la Pascua, su última Pascua, había nada más que 12 personas en los servicios, y uno de ellos era un traidor. Eso lo vamos a ver en todas las iglesias. Siempre va a haber uno que es el espíritu de Judas, el traidor, el ladrón, el cobarde. Lo vamos a ver, pero la iglesia de Dios es chiquita. Es manada pequeña, la Biblia dice que es manada pequeña. No teméis manada pequeña. Exacto. Porque personas van a venir a la iglesia de Dios, van a ver un grupo pequeño y van a decir, bueno, y este grupo porque es pequeño. No se dan cuenta que no es por la vista, porque Dios está haciendo la obra de Él, no por el poder de las personas, ni por el dinero, ni por muchos. Ni por muchos, sino por el Espíritu de Dios. Dios está haciendo la obra de Dios. En diferentes partes del mundo las iglesias de Dios están haciendo la obra de Dios y predicando el Evangelio del reino de Dios que va a venir a este mundo. Hace unos días oí un doctor, tiene título doctor y tiene un grupo grandísimo porque la mayoría de las personas van a la televisión y ven las iglesias repletas y miles de personas. Sin embargo, estas personas no tienen la verdad de Dios. Exacto. Este señor que es un doctor lo oí en el radio diciendo que las leyes de Dios se las dio a los judíos. Vaya, es una cosa que una persona que se supone que sea un líder de una iglesia, que tiene miles y miles de personas, exacto, que digan en radio que las leyes de Dios se las dio a los judíos. Primero yo quiero decirle a los oyentes que Dios le dio sus leyes al pueblo de Israel para que el mundo entero siguiera los pasos de Israel. Exacto. Israel no son todos judíos. En Israel hay 12 tribus. Una de las tribus son los judíos. ¿Qué es lo que pasa? Que los únicos que están guardando el sábado semanal y el sábado anuales, la fiesta de Dios, han sido los judíos. Quiere decir que son los únicos que pueden ser identificados hoy en día. Exacto. El pueblo de Israel ha perdido el conocimiento del verdadero Dios, el conocimiento verdadero de la
palabra de Dios, porque han perdido la identificación que identifica cuál es el verdadero Dios y cuál es su pueblo. ¿Qué es lo que pasa? Los que son israelitas no saben que son israelitas, porque han perdido, han cambiado el sábado por el domingo, han cambiado la fiesta de Dios por fiestas paganas, y entonces han perdido completamente la verdad de Dios, la identificación. No saben ni que son Israel. ¿Qué es lo que pasa? La única iglesia de Dios que entiende quién es Israel hoy en día, y por eso es que estas iglesias no entienden las profecías. Exacto. Porque una de las claves más importantes para poder entender las profecías de la palabra de Dios es saber identificar quién es Israel hoy en día. ¿Dónde está Israel? ¿Dónde está Israel? ¿Y qué es lo que pasa? Estas iglesias no saben, no entienden, no saben esto. Dios no le dio las leyes de Dios a los judíos. Dios le dio las leyes de Dios a Israel, que es parte de la tribu de Judá, pero hay 12 tribus. Y en Marcos, hemos leído muchas veces, Nelson, que Cristo dice que el sábado fue creado para el hombre. Exacto. No dice que fue creado para los judíos. Quiere decir que las leyes de Dios fueron creadas para el hombre. Claro, y en Génesis no hay ningún judío, correcto, ni israelita, ni nada de eso. Y Dios le da el sábado de principio, exacto, principio. A enseñar, claro, que hay que guardar el sábado, claro, que es parte de las leyes de Dios, y por supuesto podemos ver que enseña las leyes de Dios desde el principio. Las leyes de Dios es importante, porque por las leyes de Dios vamos a poder saber cómo caminar, vamos a poder identificar cuál es el bien y cuál es el mal, vamos a poder saber identificar el verdadero Dios. Claro, cuando estamos pecando, porque ¿qué es lo que es pecado? Donde nos miramos para saber lo que está malo, ¿no? En nosotros. Correcto, ¿y qué es lo que es pecado? Exacto. Así que es interesante que aquí hay ministros y ministros enseñando contra la ley de Dios, porque enseñan que la ley de Dios ya no hay que guardarla, que ya tú estás bajo gracia, un montón de cosas que es increíble. Pero bueno, ve buscando Salmo 119, Nelson, que quiero leer, porque este capítulo es el capítulo más largo de la Biblia. Es una prolonga alabanza a la palabra de Dios y sus leyes. Y es bueno entender esto. Vamos a leer Salmo 119, del versículo 165 al 167, Nelson. Y leemos en el Salmo 119, versículo 165, mucha paz tienen los que aman tu ley. ¿Por qué tú crees que mucha gente no tiene paz, Nelson? Es por eso. Claro. No aman la ley de Dios, no la practican. A veces guardan uno o dos y los otros se lo olvidan, ¿no? Y no hay para ellos tropiezo. Tu salvación he esperado, oh Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Mi alma he guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. Qué diferentes serían las cosas, Nelson, si todo el mundo viera la ley de Dios en esa forma. Porque, tú sabes, no la ven de esa forma. No la ven que la luz es una cosa que te enseña el camino que tienes que coger, en las decisiones que tienes que tomar. Si este señor hubiera puesto en su corazón las leyes de Dios, no hubiera tenido la codicia de estar robando y estar satisfecho con el salario que tenía. Y por supuesto, esto que yo estoy hablando tiene que ver con la iglesia también, porque no porque tú estás en la iglesia quiere decir que somos perfectos, todos somos pecadores y tenemos que aplicar la ley de Dios y tenemos que practicarla, y con la ayuda del Espíritu Santo podemos hacerla. Exacto. Entonces, fíjate, más para nuestra vergüenza, la sociedad en que vivimos ha rechazado los 10 mandamientos como la norma verdadera del comportamiento humano. Incluso muchos que profesan seguir a Cristo no lo consideran importantes, como se le ha enseñado que la ley de Dios fue clavada en la cruz. Esto es una cosa que enseñan en muchas iglesias. Sin embargo, en las Escrituras se nos dice que su ley, ¿qué dice Salmo 19? Vamos a leerlo para que los oyentes lo lean, para que no crean que es cuento mío ni nada de eso. Salmo 19, versículo 7, acostúmbrense en ir a la palabra de Dios, escríbenla y vayan a buscarla, no crean lo que estamos diciendo, acostúmbrense a no creer a los hombres, porque dice Apocalipsis 12 que todo el mundo está engañado.
Vamos a leer Salmo 19, versículo 7. ¿Qué Leemos dice? en Salmo 19, versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Qué dice el versículo 9? El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y volviendo a 119, vea el Salmo 119. Este salmo es uno de los más largos, pero es maravilloso. Traten de leer este salmo entero cuando puedan. En Salmo 119, 44, ¿qué nos dice aquí, Nelson? Y leemos en el Salmo 119 y versículo 44, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Al fin y al cabo, es realmente importante que obedezcamos, que tenemos que obedecer los 10 mandamientos. ¿Cómo encontrar la respuesta? ¿No sería fantástico que pudiéramos preguntarle a propio nuestro Señor Jesucristo? Vaya, porque la gente dice que están siguiendo a Cristo, ¿no? Exacto. Que creen en Cristo. Ahora, ¿en dónde vamos a averiguar de nuestro Señor Jesucristo? Es de la palabra de Dios, ¿verdad? Exacto. Sin embargo, la mayoría de la gente no conoce cuándo resucitó, cuándo nació, qué es lo que hizo, el mensaje que él trajo. No saben nada. No saben nada, sí. Porque no van a la palabra de Dios. Entonces, si nosotros pudiéramos hablar con él personalmente y preguntarle, ¿es necesario guardar los 10 mandamientos particularmente para recibir vida eterna? Porque la mayoría de la gente, las iglesias enseña que tú vas a tener vida eterna, que estás en gracia, que ya no tienes que guardar los mandamientos, que están clavados en la cruz. Entonces no tienen pecado, porque... Exacto, ¿cómo tú vas a saber qué es pecado si tú no entiendes lo que es la ley? Claro. Porque la Biblia te dice bien claro que el pecado es transgresión de la ley. Es romper la ley. Exacto. Entonces, si vamos a nuestro Señor Jesucristo y le hacemos esa pregunta, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? ¿Qué es lo que Cristo nos respondería? De hecho, esto no es tan difícil como parece, porque esa pregunta se le fue hecha en la Biblia, en la palabra de Dios. Y podemos ver su respuesta. Vea Mateo 19, Nelson, para que los oyentes vayan con nosotros y puedan ver la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 19, versículo 16 al 17. Y leemos en Mateo 19, versículo 16. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Fíjate, esto es una pregunta importante, ¿no? Claro. ¿Ok? Exacto. Es una pregunta bien importante, por eso él está haciendo esta pregunta. ¿Tú sabes lo que dicen hoy los ministros? Oh, mi hijo, no tienes que hacer nada. Ya Cristo lo hizo todo. Sí. Ya tú estás bajo gracia, ya tú no tienes que hacer nada. Sí. Pero Cristo no le dijo eso a este señor. ¿Qué es lo que dice Cristo, Nelson? Y en el versículo 17 leemos, y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. ¿Qué dice Cristo? Porque hay gente que dice que hay gente buena. No, la Biblia dice que ninguno es bueno. Exacto. Y Cristo está diciendo ahí que ninguno es bueno. Vaya, esas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Exacto. Tú sabes que aquí no hay ninguno bueno. Aquí todos somos, por lo que dice la palabra de Dios, tenemos que arrepentirnos y bautizarnos y recibir el Espíritu Santo, porque ninguno es bueno. Síguenos. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Ahora, yo quiero que tú me digas, ¿a quién tú le vas a creer? ¿A Cristo? Vaya, claro, si tú no crees que esta es la palabra de Dios, hay muchas personas que no piensan que esto es un libro de historia, un libro de cuentos. Bueno, ok, entonces yo te respeto tu manera de pensar, ¿no? Pero por favor, si tú me vas a hablar a mí de religión y tú me vas a decir que la Biblia dice no sé qué cosa, y tú vas a enseñar contra la ley de Dios, usted es un falso profeta, un falso maestro. No tiene entendimiento. Y no tienes entendimiento de la palabra de Dios. Claro. Porque está bien claro lo que dice Cristo aquí. Te está diciendo que para tener vida eterna tenemos que guardar los mandamientos. Sin embargo, la iglesia dice, ay, mi hijo, no tienes que hacer nada. Ya Cristo lo hizo todo por ti. Eso no es lo que dice Jesucristo. Claro, porque el joven le preguntó qué tenía que hacer para tener la vida eterna. Vaya, más claro no puede estar. Jesús dijo que quien quiera que desee recibir la vida eterna debe guardar los mandamientos de Dios. Eso está bien claro, lo que dice la palabra de Dios. Ahora, si usted no cree en la palabra de Dios, mándelo para la basura y bótelo. No pierda su tiempo. Vaya y haga lo que le dé la gana. Y no guarde los mandamientos y haga lo que hará. Pero todo el mundo vamos a ser juzgados en un futuro. Si usted cree que hay un Dios, usted tiene que saber qué es lo que ese Dios requiere de nosotros. Porque hay ciertos requerimientos que Dios
nos demanda y nos pide. Enseguida esa persona le preguntó, ¿qué mandamientos se refería? ¿A los 10 mandamientos o a los muchos estatutos o preceptos o bíblicos ordenados por los dirigentes religiosos? Jesús, dejando claro a cuáles se refería, le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Lo que hemos estado estudiando todas estas semanas. Los 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Brevemente le menciona la mitad de los 10 mandamientos y enseguida citó otro mandamiento que se encuentra en Levítico 19:18, el cual resume la intención de y confirma la validez del resto de la ley. Claramente se refirió a la ley de Dios, no a las restricciones agregadas por algunos dirigentes religiosos. Por ejemplo, hay gente que en el sábado te dice que usted no puede meterse en un elevador y tocar un botón. Vaya, eso es un invento. Esas son leyes del hombre, ¿no? Son leyes de hombre. Añadidas. Que el sábado no se creó el sábado es un día de fiesta, es un día alegre, es un día que usted puede hacer ciertas cosas, pero no es para... Lo único que la ley te dice es que no trabajes. Que no trabajes, sí, que no... Que ese día es de Dios. Exacto. Y tenemos que dárselo a Dios y tenemos que acercarnos a Dios porque no tenemos tiempo durante la semana para hacerlo. El que me diga a mí que está adorando a Dios todos los días es un paquetero y es un mentiroso, porque tú no tienes tiempo. Hay que coger un día y Dios decidió el día, y la razón que ese día es santo es porque Dios lo apartó. Lo apartó y lo escogió. Exacto. Y dio el ejemplo de descansar en ese día. Claro. ¿Ok? Y es hecho para el hombre, no para los judíos, sino para la humanidad. General, sí, para la humanidad. Ahora bien, aquí en algunos dirigentes, por ejemplo, Mateo 15:1-3, Mateo 15:1-3 está lo que yo estoy hablando. Léelo ahí un momentito. Leemos en Mateo 15 y versículo 1, ¿no? Sí. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Así que ellos por la tradición rompían la ley de Dios. Exacto. Igual que hoy en día la gente por tradición rompen las leyes de Dios y no guardan su fiesta. Ni guardan el sábado. Ni guardan el sábado por tradiciones. Ni guardan las leyes de Dios también. Entonces ahora están inventan cosas de que la ley ya... ¿Cuándo Cristo quitó la ley? Si desde Cristo en Mateo 5 nos dice bien claro que él no vino... Que perezca el cielo y la tierra, que una jota, una tilde perezca de la ley. Eso está muy claro. O sea, el cielo, mientras veamos el cielo, ¿no? La ley va a estar ahí. Exacto. Vamos a leerlo ahí, Nelson. Vamos a repetírselo a los oyentes, por favor, para que vean que esta es la palabra de Cristo. Mateo 5. Vamos a leer el versículo 17. Mateo 5. Versículo 17 al 19, por favor. Y leemos en Mateo 5 y versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Y la gente lo piensa. Y la gente lo piensa. Vaya, dice Cristo que no penséis, que no piense que Él vino a romper, tú sabes, a quitar la ley. Exacto. Y eso es lo que piensa la gente. Exacto. Y es lo que enseñan. Exacto. Sigue leyendo. No he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Una vez más, Nelson, Jesús está hablando bien claro, directamente sobre el asunto. La ley de Dios no ha sido abolida. Vaya, eso está bien claro en la palabra de Dios. Y según lo que dijo Cristo, cualquiera que así enseñe, lo está contradiciendo directamente a él y se encuentra en un serio problema espiritual. ¿Sí o no? Exacto. Eso no es lo que dice ahí. En el versículo 19 podemos leer, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Cualquiera que los haga y los enseñe. ¿Por qué tú crees que nosotros estamos haciendo estos programas de todas las leyes de Dios? Porque es importante. Es importante que los oyentes sepan que la ley de Dios es lo que nos enseña a caminar correctamente en este mundo. Es lo que nos enseña lo que está correcto y lo que está incorrecto. Es la guía que tenemos, es la luz que nos alumbra nuestros caminos.
y necesitamos la ley de Dios, porque es que la ley de Dios viene de Dios. Es una ley de amor, es una ley verdadera. Ese es el verdadero amor. Claro, viene de la mente misma de Dios. Cuando nosotros practicamos las leyes de Dios, estamos practicando el verdadero amor. Que eso es lo que la mayoría... Claro, Dios está llamando nada más que a una... Son muchos los llamados y pocos los escogidos. Exacto. Porque Él está escogiendo a un gobierno ahora. La razón que son pocos en la iglesia de Dios es que Él está escogiendo a un grupo de personas que van a dirigir el reino de Dios con Cristo en un futuro. Exacto. Y entonces hoy en día es más difícil porque estás peleando contra ti mismo, contra Satanás, contra el mundo, contra, tú sabes, tu naturaleza humana. Claro. Y con todas las cosas que hay hoy en día, que el pecado te lo enseña como una cosa que es buena. Vaya, que tú sabes. Claro. Pero lo que pasa es que después del pecado vienen los dolores de cabeza. Exacto. Y vienen el sufrimiento. Y efectivamente al final te dice la palabra de Dios, viene la muerte. Porque eso es lo que trae el pecado. Ahora bien, muchos suponen que no necesitan guardar la ley de Dios porque Cristo ya la hizo por ellos. Pero estas personas no han entendido el claro mensaje de Cristo. El verbo, vamos a Filipenses 4:19. El verbo griego traducido como cumplir en este versículo significa suplir, rellenar. En Filipenses 4:19 y también en Lucas 3:5, estar atestado. En Romanos 1:29, a ser lleno. ¿Qué dice Filipenses 4:19? Leemos en Filipenses 4 y versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Esto es rellenar. En Lucas 3:5 estar atestado. En Romanos 1:29 a ser lleno. Mateo 13:48 es llenar hasta arriba. En Juan 12:3 es completar. En Filipenses 2:2 también, tú sabes, estas palabras del Nuevo Testamento, que tiene que ver con los... no quiere decir, Cristo no solo cumplió y guardó perfectamente, completamente los 10 mandamientos, sino que amplió grandemente su significado al mostrarnos el propósito espiritual de lo mismo. Vamos a Mateo 5 un momentico, Nelson. De lo mismo, Jesús explicó que la ira injustificada equivale al homicidio, que antes, si tú matabas a alguien, claro, era ya, tú sabes, y ahora pensarlo, ¿no? Exacto, es como el adulterio. Exacto. Si ya tú en pensamiento ya tú cometiste adulterio. Exacto, está pecando. ¿Qué dice ahí en Mateo 5:21 al 22? Y leemos en Mateo 5, versículo 21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpado de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y el 27 y el 28 habla del adulterio. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Quiere decir que está más profunda, más todavía. La magnificó. La magnificó. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, no tenemos tiempo para seguir. Este es un tema muy importante. Pidan este folleto que estamos ofreciendo. Todos nuestros folletos son gratis. Pídanlo para que puedan estudiarlo en su casa. La Iglesia de Dios de Miami ha presentado este programa a su tiempo, porque Dios hace todas las cosas a su tiempo. Que todos tengan un buen día.